Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más fundado, no me digan más. Exiliados cubanos intensificarán en las próximas horas una cruzada política. Grupos de exiliados cubanos en Miami. 4 grupos del exilio cubano le exigen al gobierno de Raúl Castro. Cubanos en el exilio en Miami, hay miles de exiliados cubanos en busca de libertad. Exiliados o refugiados son términos que una buena parte de los medios internacionales emplean para denominar a quienes emigran de Cuba a Estados Unidos. Pero, ¿es correcto su empleo cuando raramente se aplican a la emigración de otros países de la zona? Veamos. La llamada Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos, de 1966, privilegia frente a cualquier inmigrante de América Latina a los cubanos y cubanas que llegan a territorio norteamericano, otorgándoles la residencia permanente al de un año. Lo curioso del caso es que estas personas, con estatus de refugiadas, suelen regresar al poco tiempo a su país de origen, a visitar, por ejemplo, a la familia, sin problema de ningún tipo. El periodista de la BBC, Fernando Rasberg, con ironía, decía que los exiliados cubanos son únicos en el mundo, porque pasan las vacaciones en el país que supuestamente les persigue. Esto mismo era reconocido implícitamente por el ultraderechista de origen cubano David Rivera, congresista del Partido Republicano, quien está impulsando varias modificaciones a la llamada Ley de Ajuste Cubano. Recientemente afirmaba en los medios que se ha hecho común que los cubanos pidan asilo político en Estados Unidos bajo dicha ley y después viajen al país que les persigue. Pero a pesar de reconocer de esta manera tan nítida la farsa política construida en torno a la emigración cubana, el congresista de ultraderecha, en contradicción con su propia denuncia, insistía en que todos los cubanos que llegan a Estados Unidos son refugiados políticos. Las enmiendas a la ley de ajuste que impulsa David Rivera pretenden que en el futuro ninguna persona beneficiada por dicha ley pueda regresar a Cuba mientras no obtenga la ciudadanía de Estados Unidos. Esta, además, se obtendría en un plazo no menor a 10 años. Viajar a Cuba antes supondría perder todos los privilegios de la ley de ajuste y, por tanto, acercarse a la situación del resto de inmigrantes, incluyendo la posibilidad de la deportación. Sin ser su intención, este congresista pone aún más en evidencia que las personas beneficiadas por la ley de ajuste cubano no son verdaderamente exiliadas, ni perseguidas, ni refugiadas, sino sencillamente migrantes de raíz económica con similares características a las de México, Haití o El Salvador. Pero para entender las razones que impulsan estas propuestas de cambio legislativo, recordemos que David Rivera es una de las figuras destacadas de la extrema derecha de origen cubano en Estados Unidos. Sus posiciones son abiertamente belicistas contra el gobierno cubano y ha participado en Miami en homenajes a terroristas como Luis Posada Carriles. En este sentido, las enmiendas a la ley de ajuste cubano persiguen espurios objetivos políticos y electorales. El primero, el de atacar cualquier intento de normalización en las relaciones Estados Unidos-Cuba, golpeando al sector de la emigración cubana más favorable a ella. Según encuestas de la Universidad Internacional de la Florida, la emigración cubana después de 1994 y sobre todo la de menor edad está en contra del bloqueo a su país, en favor de un diálogo entre ambos gobiernos y no entiende que la ciudadanía norteamericana no pueda viajar a Cuba por imposición de su propio gobierno. El segundo objetivo es el de cortar el flujo normalizado de viajes de esta emigración cubana a su país y la consiguiente entrada de divisas a Cuba. La mayoría de los más de 400.000 cubanos y cubanas residentes en Estados Unidos que viajan a su país cada año pertenecen a esta emigración reciente. Muchas de estas personas, además, están ahora ayudando a sus familias con la inversión inicial y el envío de suministros y equipos para disímiles negocios privados en Cuba, tras la aprobación de las reformas económicas por parte del gobierno de Raúl Castro. El tercer objetivo es claramente electoral: alejar a esta emigración partidaria del diálogo y no vinculada a la ultraderecha de la posibilidad de obtener la ciudadanía y por tanto el derecho a voto, previsiblemente más cercano al Partido Demócrata.
Nada de esto, sin embargo, trasciende a los grandes medios internacionales, que pese a todas las evidencias, siguen empleando términos obsoletos e inexactos, con una clara carga política, como refugiados o exiliados, para referirse a un fenómeno, el de la emigración económica, tan común a Cuba como al resto de los países de América Latina y del tercer mundo. Pero hay amores que superan la frontera, hay corazones buenos que no venden su bandera, gente que ama, gente que espera, porque uno de estos días ya no existan las barreras. El recreo de toda la información que nos envía cubainformación.tv, un portal que te recomendamos muchísimo, en el que están nuestros amigos, como por ejemplo José Manzaneda, un gran amigo de Cartago desde hace mucho tiempo, todo este trabajo que hacen, como ellos dicen, por voluntariado y con un nivel de realización que a nosotros nos impacta y queremos compartir con ustedes. Seguimos en la charla con Roberto Samar. Hay un detalle que a mí se me escapó un día que hablamos en la radio, pero estaría bueno que lo relatemos. Lo que fue el episodio con Echecolás, que eras muy joven incluso, ¿no? Sí, en el 99. De hecho hay un artículo que hace referencia al tema. Nos habíamos cruzado en el 99 con Echecolás en la calle y en realidad con un grupo de amigos que estábamos ahí le tiramos huevos para que se vaya de la plaza y lo que no nos imaginábamos es que él estaba armado, ¿no? Digamos, y sacó un arma, nos apuntó con un arma y a partir de eso, bueno, fuimos a un juicio oral. Y es interesante, yo en la nota lo pongo, digamos, porque fue todo un proceso muy fuerte, digamos, estar en un juicio oral contra Echecolás. Recordemos, ¿no?, que estuvo a cargo de campos de concentración en Argentina, ¿no?, para los que lo miran de afuera. Y bueno, a partir de todo ese proceso, como era otro tiempo político, el juez lo absolvió, digamos, dijo que no había méritos suficientes y así que, bueno, nada, en realidad todo ese proceso, la amenaza que él nos hizo con el arma de fuego y demás, quedó en la nada. Y en realidad pasaron 10 años de ese hecho y bueno, hoy por suerte Echecolás, por los crímenes que cometió durante la dictadura, está detenido en Marcos Paz, ¿no? Así que es como muestra, digamos, 10 años después, dos momentos políticos, ¿no?, totalmente distintos, donde en su momento un genocida paseaba armado por una plaza. ¿El que estaba paseando el perro en la plaza? Sí, paseaba, digamos, como vivía. ¿Dónde era? Eso era en la Plaza Anchorena, que estaba cerca de donde él vivía, que era en Pueyrredón y Córdoba. Y él paseaba armado, el perro, parece como una rutina. Para tener idea de lo pesado de Echecolás, la desaparición de Julio López es en los momentos en los que él testifica contra Echecolás, ¿verdad? Está el señalamiento de que la mano de obra de Echecolás seguía trabajando y se lo chupó a López, ¿verdad? Exactamente, en democracia, en pleno kirchnerismo, con todo, ¿no?, el gobierno nacional avanzando. En el caso de ustedes, incluso andaba armado y los apuntó. Sí, estaba armado, nos apuntó con el arma, digamos, fue una situación, digamos, obviamente imagínense una persona armada en el medio de una plaza con chicos jugando, digo, y apuntando con el arma, es decir, fue una situación como muy tensa. Cuando fuimos al juicio, que nos acompañó un montón, Tati Almeida, las madres, las abuelas, digo, la PDH, me acuerdo que a Echecolás lo acompañaban unos gordos, pelados, matones, ¿no?, que mismo en el transcurso de ese juicio le pegaron a periodistas, digo, era toda una situación muy violenta y el juez Falluto, se llamaba justamente Falluto, era el apellido, ¿no? Dijo que no había méritos suficientes, digamos, y quedó todo como en ese momento en la nada. Así que la verdad que hoy por hoy, bueno, digamos, terrible lo de Julio López, ¿no?, pero que se puedan abrir los juicios. Muchas veces se instala el discurso de que claro, que es fácil meterse con los militares genocidas porque son viejos que no tienen poder, y no, digamos, lamentablemente Julio López da muestra de ese poder. Lamentablemente el juicio nuestro, que fue en el año 2001, daba cuenta de que realmente tenían poder porque los jueces no juzgaban, digamos, los fiscales, el fiscal no lo acusaba, digamos, no presentaba los elementos que tenía, digo, claramente el poder, digamos, de la justicia estaba al servicio de esa impunidad. Entonces, hoy por hoy que podamos estar viviendo otro presente, ¿no?, donde se está avanzando con los juicios, mismo acá en Neuquén, me parece que habla también de otro momento, otra Argentina que estamos construyendo. Roberto, en muchas partes del libro hace referencia a la cuestión mediática y hay un momento que a mí me gustaría recrear porque tiene que ver con tu trabajo con los internos.
y sobre todo por la cuestión de la demonización que hay con que los presos tienen que estar presos y no salir nunca más, digamos, todo el trabajo que se está de alguna manera. ¿Qué nos puedes contar de todo eso? Mira, a mí me gusta mucho el enfoque que le da Zaffaroni, ¿no? Y cuando habla de la criminología mediática, que se tiende a estigmatizar a un sector social, y él plantea que muchas veces en Argentina son los jóvenes de los barrios carenciados, ¿no? Que ese fenómeno, esa criminología se da de buscar un sector como responsable de todos los problemas, se da a nivel mundial. En Estados Unidos son los negros, en Europa deben ser los sudacas, acá son los jóvenes de los barrios más carenciados. Y si uno mira, digamos, lo que es la cárcel, digamos, en general, en la Argentina, primero que tenemos es un grupo muy importante de procesados, ¿no? Es decir, gente que está detenida siendo técnicamente inocente, es decir, cerca del 60% están en esa condición. Y después muchísimos son jóvenes pobres con poca formación. Es decir, cuando Zaffaroni también habla de la selectividad del sistema penal, plantea eso, ¿no? Que el sistema en realidad tiende a seleccionar no cualquier clase de delito, selecciona un tipo de delito que es el que le es más fácil, que es el de terminar deteniendo a un sector social que son estos jóvenes pobres, ¿no? En líneas generales. Y en relación al tema de los derechos y la cárcel, digamos, más allá, digamos, hay un discurso que plantea la cuestión de la mano dura, ¿no? Digamos, y si uno ve los números, hay un estudio que se hizo hace poco del Centro Universitario de Devoto, y la reincidencia de la gente que estudió en el Centro Universitario de Devoto es del 6%, contra cerca del 30% de los que no estudiaron. Es decir, cuando uno piensa en derechos, en realidad también está pensando en una política de seguridad. Si uno genera una cárcel donde se tortura, haya condiciones de hacinamiento y demás, la persona que pasó por esa situación va a salir mucho más violenta. En cambio, si nosotros a una persona que está detenida le garantizamos los derechos, el acceso a la cultura, al trabajo, a la educación, y somos una sociedad que lo ayuda a esa persona a incluirse cuando vuelva a salir en libertad, seguramente esa persona tiene menos posibilidades de reincidir y menos posibilidades de ser violenta, ¿no? Es decir, me parece que los discursos facilistas de la mano dura, en realidad lo que terminan construyendo es una sociedad mucho más violenta. Nos queda nada, ya nos estamos despidiendo, pero no quería dejar de preguntarte eso por el tema de que en Neuquén se matan a presos, se matan internos, sí. Hay una cuestión de violencia institucionalizada, digamos, hay escuelas con letrina en Neuquén, hay escuelas tráiler, pero de repente aparecen 200 unidades G.I. Joe del siglo XXII con estas cuestiones de las LED, ¿no? Toda esta iconografía que en la ciudad se ha instalado de una super policía, digamos, y a la vez esta vulneración en lo que tiene que ver con los derechos básicos. Por eso quería un pantallazo sobre eso. No, a mí me parece que el aumento el discurso del control, del castigo, digamos, del control permanente, me parece que la seguridad que hay que construir es una seguridad ciudadana, democrática, con mayor participación, digamos, como poner el eje en la reconstrucción del tejido social y no poner tanto el eje en mecanismos de control, ¿no? Y en relación a lo que charlábamos antes y al que en Neuquén asesinaron a un interno, amenazaron al hijo de ese interno asesinado, que tenía 12 años, prendieron fuego a un detenido que estaba en el Huecú, y todas esas cuestiones pasan casi inadvertidas. Claro. Y lo interesante, digamos, como reflexión también es cómo la opinión pública se indigna porque el director del Servicio Penitenciario Federal participó de una murga junto con internos, pero pasa casi inadvertido todas las situaciones de maltrato, de violencia que se viven en muchas cárceles provinciales. Así que digo, me parece que es como también para replantearse, digamos, cuáles son los valores y los discursos que van circulando en el sentido común. Bueno, recomendamos una vez más el libro, a ver si lo alcanzo ahí. No, no sé. Pará, lo muestro ahí, está. Política y comunicación. Este se consigue en las librerías de Neuquén. En Neuquén y en Buenos Aires también. ¿En Neuquén querés decir las librerías? Sí, en Libracos, en Logos y en la editorial Educo. Está bien. ¿Y por internet lo pueden pedir también? Sí, por internet también, así que... ¿Te ubican ahí en Facebook? En Facebook o robertosamar@hotmail.com. Derecho, ahí está. Bueno, Roberto, muchas gracias. No, a vos. Nosotros vamos a ir a un rápido corte y seguimos con más Cartago.
resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ATEN.